Notimundo a la carta. Una opción para mantenerse informado. Con Gisela Bayona. Esta Navidad fue muy diferente para las familias de los 4 niños de las Malvinas desaparecidos, pues tuvieron que pasar el 25 de diciembre en la morgue a la espera de la posible identificación de los cuerpos de sus hijos. ¿Qué hace realmente el Estado frente a los casos de desapariciones? La entrevista a la carta. Nos acompaña a esta hora Alexandra Córdoba. Ella es madre de David Romo, quien lleva 11 años desaparecido. Alexandra, ¿cómo está? Siempre es un gusto poder conversar con usted. ¿Cómo está? Buenas tardes, muchas gracias por esta invitación. Alexandra, el caso de desaparición forzada perpetrado presuntamente por uniformados de las Fuerzas Armadas ecuatorianas ha conmocionado a todo el país, y la noticia incluso ha trascendido al mundo, ha trascendido fronteras. 15 días después de la desaparición de los niños, recién sus familias tuvieron la confirmación de que habían sido aprendidos efectivamente por fuerzas militares. Sin embargo, su paradero todavía se desconoce. ¿Se hace realmente algo por parte del Estado cuando existe un caso de desaparición, o qué es lo que realmente hace el Estado? Usted que ya ha pasado por esto. Claro, aquí en el país, primero que no existe 1 o 2 desaparecidos, existen más de 4.000 personas desaparecidas que día a día siguen aumentando esas cifras, esas estadísticas. Sí, el Estado lamentablemente no hace lo que le corresponde, no hace lo que mandan los estándares internacionales de los cuales el Ecuador es parte, en el caso de las desapariciones y desapariciones forzadas. Más bien el modus de operar de cada uno de estos agentes estatales, no solamente en el Ecuador, sino en todos los países en los que se cometen las desapariciones forzadas, es el tratar de tapar, ocultar, desviar. Es más, algo que es recurrente también es el desprestigio a la víctima, es colocar sobre la víctima la responsabilidad, colocar estereotipos en la víctima para así deslindar su responsabilidad. Eso es lo que sucede incluso hasta el día de hoy, y sucede en este país. Y un caso muy palpable y reciente es el caso de los 4 niños, pero 11 años atrás también es el caso de David Romo. 30 años atrás es el caso de los hermanos Restrepo. Es justamente esa ideología que tiene cada uno de estos agentes estatales. Ahora, si el Estado es ineficiente en los casos generales de desaparecidos, ¿cómo se espera que actúen frente a un caso de desaparición forzosa? Porque ya vemos que en casos en donde no tiene nada que ver una institución del Estado, encontrar un desaparecido a este país le parece prácticamente imposible. ¿Qué pasa en las desapariciones forzosas, en las que los mismos miembros del propio Estado serían los implicados? Claro, es algo muy grave que está sucediendo en nuestro país, tomando en cuenta que el Estado ecuatoriano como tal debe tomar todas las acciones pertinentes, oportunas y ágiles, basado en parámetros internacionales para evitar en el país desapariciones, y más aún desapariciones forzadas. Mire que lo que hemos visto del caso de los 4 niños es lo mismo que se repite en el caso de David. El mismo encubrimiento, el mismo desvío de información, el que los agentes estatales coloquen estereotipos sobre la víctima, el desprestigio a la víctima y sobre todo crear sus teorías aberrantes. En el caso de David también lo incineraron. Los agentes estatales lo incineraron a David, lo desaparecieron, previamente a esto lo asesinaron. Y para probar todo esto me llevaron a un camal metropolitano a faenar un cerdo que es muy conocido. Eso ha sucedido aquí. También hemos presentado el habeas corpus hace años atrás, donde el ministro del Interior y el comandante de la época de la policía igual negaron no conocer dónde está David, no conocer su paradero. Entonces esto no solamente... Luego tuvieron contradicciones. Así es. Ahora, ¿cuáles son esos obstáculos a los que los familiares de los desaparecidos se tienen que encontrar cuando tratan de lidiar con las autoridades? Es decir, cuando tratan de pedir ayuda a las autoridades. Primero que los tanto fiscales como policía no están preparados en el tema de personas desaparecidas forzosamente. Pero se ha creado una unidad especializada, supuestamente. Claro, aquí también podemos poner
personas, especialización de personas desaparecidas, y las personas de aquí no son expertas, son periodistas, mal aún van a poder investigar, y eso es lo que sucedió en el caso nuestro, en el que hemos vivido, porque si bien se creó la DINASED y la Fiscalía de Personas Desaparecidas, esto se creó de una manera tan ágil con las personas que encontraron en el camino ante la exigencia. Ya no solamente era la familia de David Romo, sino que se unieron muchas personas más que tenían familiares de desaparecidos. Y para dar una respuesta, no solamente a la sociedad y a las familias, sino también porque se les presentaba un examen periódico ante la CIDH, tuvieron que crear esto, pero sin el personal idóneo, sin personas que conozcan de cómo deben manejar, sin personas que sean expertas en derechos humanos, porque es fundamental esto. Y sobre todo, en el caso de personas desaparecidas forzosamente, no pueden ser los mismos policías, no pueden ser las mismas personas que están siendo sospechosas o involucradas en esto, que tengan que estar en las investigaciones, y eso es lo que sucede hasta el día de hoy. No pueden ser juez y parte, debe haber imparcialidad, y eso lo mandan los estándares internacionales. Es decir, esa institución debería ser completamente independiente a las organizaciones del Estado, o por lo menos a la policía, a la fiscalía, completamente independiente para poder hacer un trabajo paralelo y así no tener que estar en manos de los mismos perpetradores del crimen. Claro. Que en estos casos, estamos hablando de desapariciones forzosas, ¿no? En estos casos son miembros de la autoridad. Sí, deben crearse organismos independientes de la Fiscalía, independientes de la policía, donde incluso también esté... Y hoy por hoy de los militares. Civil. Claro, porque el momento en que esté involucrado un agente estatal y sea el mismo que está investigando, estamos haciendo ese espíritu de cuerpo que no es espíritu de cuerpo, sino complicidad de estos agentes estatales. Y es por eso que nosotros siempre hemos pedido la imparcialidad, la creación de estos cuerpos que sean civiles, y no solamente de investigadores, sino también donde esté personas conocedoras de derechos humanos, porque aquí debemos ver esta investigación ágil, independiente, eficaz, porque un minuto en la investigación de una persona desaparecida es sumamente valioso. Ese es un tema importantísimo, Alexandra. Justamente se conoce que las primeras 72 horas de desaparecida a una persona son vitales para poderla encontrar con vida, ¿no? Las autoridades realmente procuran celeridad durante esas primeras 72 horas. Mire, un caso palpable que es el de los 4 niños. ¿Cuánto tiempo se demoraron a que se dé a conocer, a que salgan las autoridades a decir lo que si no van a los medios? Tal vez hasta ahora nos hubiéramos estado esperando. Pero lo que sucede también aquí es que las mismas personas, los mismos agentes estatales, a la víctima le dicen no cuente nada, no diga nada, porque se daña la investigación. Y eso es falso. El momento que usted no diga, no exija, no reclame y no visibilice que su familiar está desaparecido, no hacen nada. No hacen absolutamente nada. Ay, este caso nos tiene consternados a todos en el país. Los familiares de los 4 menores desaparecidos en Guayaquil acudieron a la morgue este 25 de diciembre, el día de Navidad. Lo hicieron a fin de iniciar los procedimientos de cotejamiento forense con los cuerpos que se hallaron incinerados a la víspera en la zona rural de Taura, justamente en el Cantón Naranjal. Billy Navarrete, director ejecutivo del Comité de Defensa de los Derechos Humanos de Guayaquil, informó que las afueras del Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses, que la identificación de los restos sigue en un proceso técnico. El médico forense explicó que debido a las condiciones en que se encuentran los cuerpos incinerados y destruidos, la identificación mediante pruebas dactilares, es decir, las huellas de los dedos, ha sido descartada, o sea, no se los puede identificar por ahí. ¿Cómo atraviesan los familiares de los desaparecidos estos procesos tan dolorosos después de tener el corazón destrozado porque tu hijo no aparece, tener que ir a este tipo de procesos de identificación de los cuerpos? Sí, es algo completamente terrible, es doloroso, es algo para lo que nadie está preparado. En el caso de mi hijo me ha tocado no solamente ir a la morgue una vez, me ha tocado ir muchas veces a identificar si es mi hijo o no. Me ha tocado ir a diferentes búsquedas donde subían quebradas, donde bajaban quebradas también, donde cruzaban ríos pestilentes, buscaban en basureros. Es decir, aquí las personas, los agentes estatales no tienen una línea de investigación lógica y simplemente a los familiares nos toca atravesar esto, lidiar esto, porque el Estado... Y que son sufrimientos y agresiones innecesarias cuando haces una verdadera investigación.
Así es, de una revictimización constante, un maltrato, un trato demasiadamente cruel, porque justamente esto visibiliza y muestra que no están preparados para el tema de la investigación, búsqueda y localización de las personas desaparecidas. Le falta mucho al Estado, y mientras las autoridades de turno no cumplan con su deber, con lo que mandan las normas, tanto internas como internacionales, simplemente aquí los desaparecidos serán un número más, no pasará absolutamente nada, porque a ningún gobierno, ni al de turno, ni a los anteriores, le ha importado. Nunca han estado los desaparecidos dentro de las agendas de gobierno de cada una de las personas que han estado sentadas en esa silla de Carondelet. Simplemente es un número más donde poco o nada les importa. Ahora, de identificarse los cuerpos de los niños, los expertos han señalado que el tipo penal podría cambiar de desaparición forzada a ejecución extrajudicial. Ahora, con el conflicto armado interno que vivimos, ¿se ha creado las condiciones, considera usted, necesarias para que se den este tipo de delitos por parte de la fuerza pública? Es decir, esto ocurría antes, ¿no? No es que ocurrió o empieza a pasar con la declaración de conflicto interno armado. Esto ocurría ya desde antes. Así es, esto no ocurría desde ahora. Miren que el caso Restrepo, que es el más conocido, esos son más de 30 años, ya se daban esos temas. El caso de David, 11 años, 7 meses atrás, ya se dio estos temas porque fue el general Arauz con la Fiscalía y con otros agentes estatales que mostraron en un medio de comunicación la teoría de ellos, donde mostraron cómo mataron a David, cómo lo incineraron hasta el punto de llegar a cenizas. Ahora, la Fiscalía General del Estado, el Estado ecuatoriano, no ha emprendido una acción efectiva de oficio contra estos agentes estatales para que nos digan dónde está mi hijo. Porque es público y notorio que el general Arauz dijo que resolvió el caso y que sabe quiénes son los responsables, pero mi hijo sigue desaparecido. Ahora, con respecto a los militares, a ellos se les dio una atribución más con la excusa de que estamos en un periodo de demasiada delincuencia. Se les dio atribuciones que no les compete, porque ellos no están preparados para esto. Ellos están preparados para otros temas de seguridad en el país. Y sobre todo aquí necesitamos personas expertas, no solamente en temas de seguridad, sino en temas de derechos humanos, porque la vida, la seguridad y la integridad personal de cada uno de los individuos que habitamos aquí en el país le corresponde al Estado, y el Estado no está haciendo nada por eso, está vulnerando los derechos de cada uno de los ciudadanos. ¿Cómo puede ser que a unos niños los cataloguen de delincuentes solamente porque son pobres, porque viven en barrios marginales? ¿O porque son negros? Entonces, porque son negros, eso no se puede dar. Sin embargo, se está volcando esas cosas para dar la responsabilidad a la víctima que no está para defenderse. Ahora, he escuchado su misma teoría en los expertos que dicen, en los temas de seguridad, dicen los militares no están preparados. No solo dicen los derechos humanos, los especialistas en derechos humanos, sino también los especialistas en temas de seguridad y de guerra. Dicen, los militares no están preparados para custodiar a los ciudadanos, sino para ir a la guerra. Sin embargo, yo pienso, eso es un tema de humanidad. No puedes coger a 3 niños, por más que sean delincuentes, 4 niños, y matarlos y quemar sus cuerpos. Eso no depende de tu formación académica, eso depende de tu humanidad. Exacto. Entonces eso es aún peor, ¿no? Porque puedes no tener la capacidad o no estar preparado para hacer algo, pero que tu naturaleza te induzca a cometer un delito de tanta maldad, eso no lo entiendo. Eso es algo que a mí como ser humano no me cabe en la cabeza. Ahora, dentro del proceso de desaparición de su hijo Alexandra, de David Romo, que le llevó a emprender una verdadera cruzada durante 11 años, después esta cruzada vemos que no ha terminado hasta el día de hoy. Usted sigue buscando a su hijo. ¿Conoció usted de más casos de desapariciones forzadas? No de desapariciones, porque también hay desapariciones de otro tipo. No, estamos hablando forzadas, son aquellas que involucran al Estado, que tienen que ver con las fuerzas del orden. ¿Y ejecuciones extrajudiciales también usted conoció? Claro, pero las desapariciones no es como la cataloga el Estado, que son involuntarias o que porque se fueron nomás y han de regresar algún día. Todas y cada una de las desapariciones son forzadas, porque nadie se va porque quiere irse. Ahora, otra cosa es que las investigaciones no sean realizadas de la manera adecuada, efectiva, como debe ser. Y sobre todo, como le dije, mientras existe ese espíritu de cuerpo para tapar, para ocultar, para desviar
y para volcar responsabilidades en víctimas, simplemente aquí seguirán diciendo todas y cada una de esas autoridades que son desaparecidos porque quisieron irse un día X de la casa, y eso no es así. Dentro de estos 11 años he conocido varios casos de desapariciones forzadas, donde incluso las personas fueron sustraídas de hospitales públicos. Ante eso, ¿qué nos dice el Estado? Han pasado años y no hay una respuesta. Son todos esos casos, incluido el de David, que están en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es lamentable tener que acudir a una institución internacional, porque en nuestro país no hay justicia, no hay verdad, y mejor nos desaparecen aquí. Eso es lamentable, pero también debe llamar la atención de cada uno de los ciudadanos, de los medios de comunicación. ¿Qué está sucediendo aquí? ¿Qué clase de personas están a cargo de las diferentes instituciones? ¿Quiénes son esas personas que conforman esos agentes de seguridad? ¿Por qué se ven esas atrocidades? Como fue público ese video donde se ve cómo a esos 2 niños les golpean. ¿Qué clase de servidores públicos, qué clase de personas tenemos ahí en esas instituciones? Hay que cambiar ese chip, pero ese chip no se cambia de la noche a la mañana. Esa es la clave, Alexandra, esa es la clave, porque no es la capacitación, es que seres humanos estamos poniendo a que nos cuiden, a los ciudadanos comunes, porque así hubiesen sido delincuentes esos 4 niños. Ese no era el procedimiento adecuado, ¿no? Entonces ya hay adentro, en cada una de esas personas, algo más que está dañado. ¿Cómo no hay filtros en las fuerzas de seguridad? Exacto, eso es lo que hace falta. Y miren, no solamente es en las fuerzas de seguridad de los militares, es en la policía también. Sino cómo se explica cómo desaparecieron a mi hijo incinerándolo, asesinándolo, cortándolo en pedazos, dicho por el propio general Arauz, dicho por la propia fiscalía en los tribunales. Entonces, ¿qué está sucediendo en nuestro país? Es necesario cambiar ese chip. En las instituciones hay que depurar a esos agentes estatales que están causando daño a la institución, pero sobre todo a los ciudadanos. Eso no puede seguir dándose aquí en nuestro país. Y es una cadena de errores, ¿no, Alexandra? Porque además está el encubrimiento de las autoridades que tal vez no tenían nada que ver, pero automáticamente la reacción es encubrir. Estapar es desviar, es justamente lo que mandan los parámetros internacionales de cómo son las desapariciones forzadas. Se ha dado todo en el caso de los chicos, de los niños, se ha dado todo en el caso de David y en otros casos más, pero lamentablemente aquí todos los desaparecidos duermen el sueño de los justos porque a nadie le interesa y a nadie le conviene. Ahora mi pregunta sería, ¿y si fueran los hijos de esos militares, si fueran los hijos de toda esa plana mayor que se presentó a dar a esa rueda de prensa, si fueran sus hijos los desaparecidos, si fueran sus hijos los golpeados, los ultrajados, qué harían ellos? ¿Se quedarían cruzados de brazos? Yo creo que no. Yo creo que el presidente de la República y cada una de esas autoridades movería todo el poder que tienen para descubrir no solamente dónde están sus hijos, para traerlos de vuelta vivos, sino también para que sean sancionados y con todo el rigor de la ley a esos responsables. Más aún, si son servidores públicos, agentes estatales. Alexandra, yo le agradezco muchísimo y recordarle a los ecuatorianos que los desaparecidos de nuestro país crecen, el número de desaparecidos de nuestro país por una razón u otra, crecen cada día más son más, que se los traga la tierra y que no sabemos nada de ellos. No puede ser que las autoridades no hagan su trabajo. Alexandra, gracias por estar aquí, gracias por esa lucha que has emprendido no solo por David, sino también por todos los desaparecidos de nuestro país. Gracias porque ustedes, los medios de comunicación, nos han ayudado a mantener viva la memoria, no solamente de David, sino de los miles de personas que están desaparecidas en este país. Muchísimas gracias. Agradecemos a Alexandra Córdoba, madre de David Romo, quien lleva 11 años desaparecido. Ya volvemos con Notimundo a la carta.